y pongo grabar. Listo. Bueno, como habíamos mencionado, nos faltan unos poquiticos temas para trabajar. Y entre esos están los efectos de distorsión, como digamos algo como esto, como el GIF que les puse ahí en el canal, o pues como está aquí, por ejemplo, en donde la escena pues vemos que se está distorsionando de alguna forma. Entonces, ¿cómo podemos lograr este tipo de efectos en donde lo que se ve se está distorsionando respecto al tiempo? Entonces, primero debemos entender que cuando hacemos el render, él está tomando igual un mapa V para proyectar sobre el plano imagen o como digamos sobre lo que uno vería en la cámara, que lo que hace es tomar, pues decirle cada píxel dónde va. Entonces él dice, bueno, sí, de acuerdo a lo que veía la cámara, en esta posición va tal píxel, en esta posición va tal píxel, en esta posición va tal píxel, ¿cierto? Bueno, pues en el caso realmente son texel, pues por el concepto pues correcto que se utiliza aquí. Pero ¿qué pasa si yo le digo que el texel que iba aquí ya no va acá, sino que va más a la izquierda, o le digo que va más a la derecha, o le digo que va más arriba? Ahí es donde empiezan a ocurrir esas distorsiones, sean unos desplazamientos que dependen del tiempo, etcétera, etcétera, pero se hace realmente modificando ese el mapue. Vamos a mirar acá. Estoy utilizando una función, pues como diente de sierra para la distorsión. Ahorita pues explico esta partecita, por ahora de hecho ignorémosla, mientras muestro acá solo con el tiempo. Voy a crear una variable que se llame t, que va a ser igual al tiempo. Y el tiempo en Unity habíamos dicho que es igual a guión bajo time.y. Entonces miremos, estoy leyendo el mapa V en X, el mapa V en Y y el tiempo. Son como las tres variables que estoy utilizando. Luego estoy creando un mapa V con las variables X y Y. Pero esas variables X y Y, antes de guardarlas en un mapa V, vamos a hacerle una modificación. Por ejemplo, le voy a decir que X depende un 20% de seno del tiempo. Pues de hecho, para que sea como más paso a paso, voy a dejarlo aquí al inicio sin ninguna ecuación. Y ya ahorita volvemos a ver. Luego entonces creo el mapa V con ese X y Y, que es el mismo mapa V, o sea, no estoy haciendo nada en este momento. Y cuando hago el text2D, le estoy haciendo con este mapa V que estoy creando. Noten que no estoy utilizando text2D, sino text2D load. Funcionan básicamente igual, sin embargo, pues hay varios libros que mencionan que es mejor utilizar este, y aparte pues tiene la ventaja en que en HLSL es más parecida a la notación que acabo de escribir a la que hemos utilizado antes. Entonces de una vez se los muestro, pero realmente es, pues si pensamos en lo que habíamos hecho antes, es como en lugar de poner esto se pone esto. Pero sigue siendo pues aquí el último parámetro, el mapa V. Solo que hay una diferencia, y es que el mapa V es un half 4 y no un half 2. Perdón, es un float 4 y no un float 2. Pues aquí está en half, pero porque todo lo estaba trabajando con este nivel de precisión para este proyecto. Entonces si miran acá, no he hecho nada. O sea, creé un mapa V que tiene X1 y Y1. X1 es X y X es el mismo mapa V en X. Es como si no hubiera hecho nada todavía, pues efectivamente no he hecho nada. Aquí no se va a ver afectado por nada, le puedo dar play y no cambia nada. Quiero que miremos aquí donde queda el personaje, está en la mitad, digamos. Pero ahora voy a decirle que a X le agregué un pequeño desplazamiento, digamos más 0.01. Entonces, ¿qué pasa? Toda la cámara se movió. Aquí voy a mostrar la cámara para que miremos que lo que acaba de pasar es que estoy moviendo todos los píxeles un poquito para la izquierda porque le sumé este número acá. Voy a sumarle, digamos, a X, voy a sumarle un poquitico de Y. Entonces se va a sumar un poquitico diagonal. Entonces aquí, que se hizo como una diagonal, porque pues finalmente la ecuación Y igual a X es una diagonal. Entonces vamos a entenderla acá. Cuando Y vale 0, que sería aquí en la esquina inferior izquierda, este valor de acá vale 0, ¿cierto? No lo estoy desplazando nada. Entonces este píxel de acá no cambió, este píxel, perdón, no cambió. Pero en la medida que Y aumenta,
este Y por acá que ya es más alto, entonces se va a ver afectado en mayor medida que este Y. Entonces los píxeles de arriba se desplazaron, los de abajito se desplazaron menos, y mientras más abajo se desplazaron menos. Es como la distorsión que estoy llegando acá. Si alguien hasta acá tiene dudas, no me he hecho entender con algo, este es buen momento para preguntar, porque o sea, hasta aquí llevo como la distorsión más básica, que es como mover un poquitico los píxeles con base en la altura. Y de aquí pues ya es un poquito más complejo. Entonces si hay alguna duda hasta acá, no, listo. Entonces ahora digamos que va a depender un poquitico de Y, pero también que va a depender del tiempo. Entonces cuando le doy play, eh, depender del tiempo y al parecer no hizo nada. Ah, lo tenía apagado, no había notado. Entonces aquí está, se empieza a mover, o sea, la cámara no está girando ni nada, sino que se está desplazando. De hecho, por eso sus últimos píxeles se repiten, porque ya no tienen información de qué hay más a la derecha. Pero con una diagonal, si miran aquí, ya hay más espacio muerto de lo que hay acá. O sea, el proyecto sigue funcionando, pero empiezan a ocurrir estas distorsiones pues raras sobre lo que ve la cámara. Y pues va a seguir porque en este caso depende del tiempo. Y ya podemos empezar a jugar con diferentes comportamientos que conocemos matemáticos para conseguir diferentes tipos de distorsión. Entonces pensemos en que si yo por ejemplo pusiera que ya dependa un 90% del valor original de X y el otro 10% de que va a depender digamos de seno de Y multiplicado más el tiempo, digamos, multiplicado por 0.1 porque es el porcentaje que me faltaba. Aquí le estoy diciendo que hay una función seno. Esa función seno pues ya sabemos que va a oscilar entre -1 y 1, que va a depender del tiempo. Entonces cuando el tiempo valga 0, como es seno, me va a dar 0, y en este caso el tiempo no va a tener ninguna influencia y me va a quedar el mismo X. De hecho, quitemos la Y por ahora. Cuando el tiempo ya esté más adelante, pues me va a dar un 0, perdón, me va a dar un 1, entonces se va a desplazar un poquito para la derecha y un poquito para la izquierda. Es básicamente pues como lo que va a estar pasando acá. Va a estar como oscilando de izquierda a derecha. Entonces aquí está oscilando de izquierda a derecha, pero probablemente la cámara no se está moviendo, sino que son como los píxeles en sí los que se están moviendo. Y pues cuando llega a un punto en donde él no ve nada más, lo que pasa es que se empiezan a duplicar los píxeles, que es lo que vemos acá. Entonces los píxeles por acá, como él no sabe qué información poner, pone el mismo píxel repetido. Ahora miremos por acá. Bueno, ¿por qué medio repetido por un lado? Porque lo tengo aquí con un más. Entonces aquí ya esto me daba, cuando esto valga 1, me va a dar el 1 que tenía que haberme dado. Pues cierto, 1 por .1 más .91. Pero cuando me dé negativo, que estoy dejando de lado, pues como que no me está dando el 100%, pues hay unos píxeles como, sabe, un desplazamiento del que él no tiene información para completar ahí. Y puedo hacer que no solo dependa del seno, sino que dependa también de Y. Digamos Y más, si pensamos como si fuera una ecuación, esto sería omega t, pues la velocidad angular, digamos que velocidad angular multiplicada por el tiempo más un desfase. Esto es un movimiento armónico simple. Esta es la amplitud del movimiento armónico simple. Esta es la velocidad angular. Y este es el desfase. Como el desfase depende de otra variable, lo que va a pasar es que más arriba va a tener un mayor desfase y más abajo no va a tener ningún desfase. Pero mientras más arriba, pues se va a ver más afectado. Entonces arriba empieza a moverse mucho más de lo que se movería abajo. Aunque en este... bueno, no, el desfase es mayor. Pues empieza con un desfase diferente, pero al final la cantidad que se mueven es la misma, porque el seno pues al final me va a dar lo mismo, me va a dar un valor entre -1 y 1 que se multiplica por junto. La amplitud es la misma, la amplitud no la estoy poniendo a depender de Y. Si quisiera que la amplitud fuera mayor arriba, pues lo que sí podría hacer es multiplicar este por Y. Y ahí sí,
se distorsionaría más arriba de lo que se distorsiona abajo. Y bueno, pues así mismo puedo crear como algo igual para Y. Voy a ponerle así en esta partecita, en donde va a verse afectado por el tiempo. En el caso de X puse que también lo afectara Y, en el caso de Y pues voy a poner que también lo afecte X. Y bueno, eso es lo que se ve. Al parecer ya se me fue la mano con la distorsión Y. Ah, bueno, no, pero es porque aquí nunca le puse Y. Y ya aquí tenemos pues como las dos ondas que van a estar oscilando la pantalla. Y creando pues como un efecto de, nuevamente pues de distorsión. Entonces si pensamos como en algunos escenarios donde pues no se me ocurre mucho realmente, aparte de en películas cuando la persona está drogada o muy mareada que distorsionan la cámara. En juegos justo ahorita no se me ocurre ningún juego que utilice distorsión. Pues de hecho caminar así es bien incómodo pues. Eh, por acá. Y ya pues nuevamente dependiendo GTA. como... Sí, Pues por ejemplo en GTA se usa cuando el man se emborracha. por ejemplo podría ser algo como eso, sí. La verdad no recordaba... Ah, bueno, no, igual yo no he jugado los últimos... Los últimos GTA que ha sido el mismo desde hace tiempos, pero no lo he jugado. Listo, entonces sí, pues son como distorsiones que podemos aplicar. Si queremos que se pueda controlar por script, ponemos un factor que la multiplicamos y hacemos el ERP entre el original y la distorsión. Y bueno, nuevamente dependiendo del tipo de distorsión que queramos lograr, pues vamos a modificar el mapa V de una forma o de otra. Podríamos decir, por ejemplo, como tratar de convertir en coordenadas polares. Entonces, convertir en coordenadas polares sería el X es R coseno de, se me olvidó, a polares. X es R coseno de teta. Y al revés, pues y la R sería X cuadrado más Y cuadrado. Pero bueno, no, realmente tendría que ser esta acá. Entonces el radio X va a ser igual a un radio que va a ser digamos de 0.5 multiplicado por coseno de un ángulo. Pero ese ángulo va a depender del tiempo, entonces voy a poner pues como coseno de t. Y yo lo mismo, de hecho dejémoslas con radio unitario, pues lo mismo que poner aquí 1 por no cambia nada. Y voy a poner acá que me haga un lerp entre este x1 y el original. Pues voy a llamar de hecho el original x0. Y voy a crear otro que se llame x2, que va a ser un lerp. De hecho es que aquí cuando hice un ángulo podría ser literal, podría poner aquí cualquier ángulo, no sé, pues como esto está en radianes es un poquito más difícil escribir ángulos, pero bueno, 90 grados sería 3.14 dividido 2, más o menos. Y que me haga un lerp entre el original, el que tiene la deformación, respecto al tiempo dividido 10, es decir, que se muere 10 segundos en pasar del original al distorsionado. Y lo mismo acá, pero ahora con Y.
Entonces aquí, pues en los 10 segundos va a hacer ese cambio de coordenadas que pareciera hecho que se estuviera acercando. Ah, bueno, ya entiendo. Pero es porque como no depende del mapa V original, entonces esto lo que me va a dar pues finalmente es un único número. Pues no estoy utilizando el valor de cada uno de ellos al momento de hacer la conversión. Si esta conversión no parecía tener mucho sentido porque al final esto es un número. A menos de que dependiera de X, uno y otro dependiera de Y, efectivamente me podría dar algo. Bueno, pongamos aquí que me dé coseno de X0 y Y0. Y bueno, aquí tenemos pues como la distorsión. Y bueno, ahí seguirá. Y nuevamente pues igual va a seguir funcionando todo. Solo que está quedando atascado el personaje, pero bueno, sí. Entonces nuevamente podemos como incluir el tipo de distorsión que queramos, volviendo al ejemplo que les quería mostrar ahorita. De hecho, dejemos con este de acá, supongamos este mismo que tenía acá. Inclusive, yo me vuelvo más. Hasta acá. Supongamos que yo quiero que el tiempo vaya y vuelva. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues que de hecho es lo que está pasando acá. Si miramos acá, Una función senoidal, ¿o qué? esa podría ser, sí, solo que esa ya es más fácil porque ya la hemos visto varias veces. Pero acá es una función lineal. Si miran, pues él se distorsiona y se vuelve exactamente igual. Entonces, para eso hay una función que nunca habíamos utilizado en shaders y que aprovecho para mostrársela, que es fmod. Fmod es lo mismo que sacar el residuo. Entonces, digamos, cuando uno tiene un contador y uno no quiere reiniciarlo, uno lo que puede hacer es utilizar el residuo. Entonces, pensemos en que yo tengo una variable, voy a llamarla aquí x para el ejemplo. Ignoremos pues que esta variable se llama x, y digamos que esta variable vale 1, y yo le digo y igual a x módulo, piensen que esto es C#, pues aquí voy a hacerlo con la notación de C#, módulo 3. Cuando uno le saca el módulo, lo que va a pasar es que va a reiniciarlo cada 3. ¿Por qué? Porque pensemos, cuando x vale 1, el residuo entre 3 va a seguir siendo el mismo 1. O entre 0 y 3 va a seguir siendo el mismo 0. Y entre 2 y 3 va a seguir siendo el mismo 2. Pero cuando yo le ponga acá un 3, 3 dividido 3 me va a dar un residuo de 0, así que vuelve y empieza desde 0. Con 4 el residuo me va a dar 1, con 5 el residuo me va a dar 2, con 6 me va a dar 0, así que vuelve a empezar. Con 7 me va a dar 1, me va a dar 2 y me vuelve a dar 0 porque 9 es múltiplo de 3, el residuo vuelve a 0. Entonces cuando cada vez que ponemos el módulo es una forma de reiniciar un contador. Cada vez que llegue a ese límite, vuelve y se reinicia, porque es lo que pasa pues como se comporta el residuo en las matemáticas. La forma de calcularlo aquí sería así, entonces estamos diciendo que cada 10 segundos se reinicia. Voy a quitar esta parte de acá, pongámoslo más constante, cada un segundo que se reinicie. Entonces empieza a distorsionar, pero vuelve y empieza. Inclusive ignorando como la parte de la distorsión, uno podría multiplicar toda la intensidad por esto. Así que ya la había cuadrado, que me faltó. Ah, no, eso no es. Y lo estás multiplicando por fuera del paréntesis. Sí, no, pero es la idea. O sea, yo quiero multiplicar todo lo que me está dando el half 4 por ese mod. Pero si era pues como lo que quería, pero en algún momento, como yo miro si el error sí está acá. No, es que el error estaba en otra parte. Es porque el X0 y Y0 no existen.
Entonces aquí ¿qué va a pasar? Que se va a estar haciendo un fade cada un segundo. Porque lo que estoy haciendo es que cuando multiplico por esto, cuando valga cero, pues me va a dar negro, va a dar cero. Pero cuando incrementa el tiempo, entonces cuando llega a un segundo, pues casi un segundo vuelve y se pone brillante. Cuando esté uno, el residuo va a dar cero y vuelve y empieza. Entonces ahí estoy haciendo como este efecto donde se apaga y vuelve. Ese como comportamiento que se llama diente de sierra. Sí, profe, eso le iba a decir que parece, no sabía cómo compararlo, pero sí, efectivamente es un monte de guerra. Sí, y esto es una función pues matemática. Esta es la función matemática que se utiliza pues en teoría de señales para hacer pues cierto tipo pues para enviar cierto tipo de información o hacer cierto tipo de operaciones sin entrar en detalles pues de la parte electrónica. Por este comportamiento, perdón, lo denominan diente de sierra. Y de hecho en inglés pues es igual, es sawtooth wave y es lo mismo. Entonces para lograr ese tipo de comportamiento se utiliza este. Entonces podemos hacer distorsiones que por ejemplo como que van y de un momento a otro pues se restablecen. Entonces podemos hacerla acá que dependa del tiempo. Aquí sería otra vez el x1 y1. Y lo que va a pasar, como estábamos viendo acá, es que se intenta distorsionar y luego se recupera. Aunque yo podría hacerlo, digamos acá, que la primera parte, esto dura un segundo, al segundo se reinicia. Cuando vayan más de 0.5, se haga para atrás. Porque si miramos este numerito que estaba creciendo, ya iba digamos en 0.6, pero 1 menos 0.6 me da el 0.4, entonces empezó a ir hacia arriba y luego empezó a volverse. Ya este no es un diente de sierra, sino que sería una señal tipo triangular. Porque cuando llega a la mitad exactamente le estoy diciendo que empiece a bajar. Y como es una señal triangular, entonces va a, ahí no me dio, además que me equivoqué con algo, ya miro, multiplicado por el tiempo, eh, y no veo el error, no sé si es que no había guardado. Ahora sí, entonces va y se devuelve de forma lineal. Le puedo poner más tiempo, pues que vaya 10 segundos, cuando llegue a la mitad se empieza a devolver. Entonces hace toda la distorsión al inicio y luego pues va a devolverse. Y este lo logramos pues creando una función triangular utilizando pues algo que no habíamos visto en CGI al menos, pero que en C# pues sí lo deben conocer, que era el residuo. Entonces bueno, recapitulando, podemos hacer distorsiones y se hacen a través del mapa V, modificando los valores que tenían originalmente. Pues de hecho nosotros podríamos, si quisiéramos, podríamos por ejemplo cambiarlos Y y X. Pues no va a dar bien porque el tamaño de X y Y no son diferentes, la pantalla es más ancha que alta. Pero eso sería lo que pasaría. Como invertí Y y X, entonces aquí está súper extraño porque lo que se ve es un reflejo. De hecho podemos hacer un reflejo también. Puedo hacerle por ejemplo x1 igual a 1 menos x1. No sé, que la mitad de la pantalla de abajo sea lo mismo de la pero invertido. Podría ser también, por ejemplo, podría decir si y es menor a 0.5, porque igual esto está normalizado, entonces x1 es igual a x normalmente. Pero si estoy aquí en la primera parte, en la parte de abajo de la pantalla, voy a invertirlo. Y ya acá, entonces, y el y lo puedo dejar quieto. Half y1 igual a y.
Entonces aquí tengo pues un comportamiento súper extraño, porque arriba está normal, pero abajo está invertido. Entonces yo doy clic acá y realmente se va para el otro lado. Y son pues como efectos que se pueden lograr nuevamente pues como con un conocimiento medio básico. O sea, después de que uno entiende cuál es, ya se empezar a jugar con el tipo de distorsión que uno tiene. Y tiene una ventaja muy grande, y es el hecho de que está normalizado. Como está normalizado, todo se vuelve más sencillo. Digamos, yo podría hacer inclusive un LERP. Voy a decir que X1 sea un LERP entre el X original y el X invertido, que dependa de Y. Y como lleva entre 0 y 1 me va a funcionar. Abajo del todo me va a dar X y arriba del todo me va a dar el X invertido. Entonces aquí está, arriba está invertido y abajo está normal, y en la mitad me está dando una combinación entre X y 1 menos X, que me daría como un 2X. Entonces por eso se ve como esa distorsión toda charrita ahí. Y bueno, nuevamente ya es como jugar con esto. ¿Alguna pregunta antes de terminar este tema? No. Sí, listo. Voy a pasar de tema ahora. Y es que quiero que veamos cómo se utiliza la función GraphPass, que era como lo último, pues como me parece muy importante, y que a veces la documentación ayuda. Pues realmente cuando, me imagino que cuando han hecho shaders, pues van a notar, han notado y seguirán notando que la documentación no es tan extensa realmente, a diferencia pues de otros temas. Entonces bueno, aquí está el original y así es como nos queda. Y bueno, pues funciona exactamente igual, pero pues tiene unos filtros. Miremos acá primero, uno de los filtros que tiene es un difuminado. Notemos cómo sería originalmente, es pixelado, se alcanzan a notar pues como los píxeles. Sobre todo se nota aquí en esta diagonal, se notan todas las diagonales, la de la gorra, la de los brazos, y cuando lo activo, esas diagonales se difuminan, de modo que cuando me aleje no se vea tan pixelado, sino que pues se nota más, es como un ligero difuminado que se tiene. Eh, Bueno, aquí continuando, entonces miremos cómo está hecho este de acá, aquí, listo. Entonces acá, bueno, acá tengo los kernel y la parte que me interesa, que es la parte de los GraphPass. Entonces aquí está, aquí estoy tomando la imagen original en el FRAC como siempre lo hemos hecho. Voy a ignorar todo esto que hay de aquí para abajo, pues lo voy a literalmente comentar, voy a comentar desde acá hasta acá. Bueno, este pas llegaba hasta acá. Listo, entonces aquí tengo el original, pero con difuminado. Aquí al parecer sí me robé algo que no era. Va a tocar mirar bien dónde estoy comentando. Entonces aquí en CG debería terminar, pero este no recuerdo de qué es este. Como esto se me desplazó, a ver, este va con este quería hacer a la izquierda, me cierra con este. Ah, no, entonces sí, desde acá. Ahora sí. Listo. Entonces, esto que estoy haciendo aquí es simplemente aplicar un difuminado, un kernel 5x5 gaussiano. Entonces hasta acá, así es como queda. Y pues si lo desactivo, ahí medio se nota pues como el difuminado. Le pondré pues aquí un valor en el texel más grande para que se note más. Y vuelvo y lo activo y ahí se ve pues muy difuminado y ahí está normal. Supongamos ahora que yo quisiera hacer lo que les mencioné la vez pasada. Uno puede encontrar bordes, pero puede encontrar bordes después de haber difuminado, para encontrar los bordes con mayor precisión. ¿Por qué se encuentran con mayor precisión? Porque por ejemplo unos bordes falsos que se notan acá, digamos aquí entre lo que parece como la barba y el resto de la cara, hay un cambio de píxeles. Entonces él aquí me trataría de dibujar un borde. Pero si lo difumino,
como ya toda la cara, bueno, aquí el difuminado le había puesto este cambio acá para que se notara, pero aquí con zoom no lo necesitamos. Pero si miramos aquí, como se difuminó tanto, ya la transición entre la cara y lo que era como la barba no se nota tanto, lo mismo el cuello. De los bordes que nos va a detectar son los bordes que sean más bruscos, como estos de acá. Entonces luego voy a hacer otra pasada y para eso escribimos grab pass y lo que él va a hacer es que va a tomar el resultado de la operación anterior. Y luego le decimos qué es lo que vamos a hacer en esa siguiente pasada. Entonces miremos acá, yo le voy a decir que me tome la siguiente pasada y me la muestre y ya. Bueno, no, de hecho voy a decirle que me la difuminen más, que le vuelva a aplicar otro kernel y que ahí sí lo retorne. Entonces ya está aplicando una primer capa de filtro, luego filtro sobre el filtro, dos pasadas de filtro gaussiano. Entonces así era y así se ve. Ya sin el zoom, así era y así se ve. Que lo que estamos haciendo pues de hecho es resolver un poquito el tema del diente de sierra. Miremoslo aquí en la diagonal. Vamos a anotar aquí que el comportamiento del diente de sierra que había originalmente lo acabamos de resolver con este doble filtro gaussiano, ¿cierto? Aquí estaba el diente de sierra, píxel, 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 y cuando le ponemos este ya no se va a notar. Solo que este es diferente, pues de hecho el anti-aliasing FXAA funciona parecido a esto, solo que el FXAA, que es un anti-aliasing, pues anti-aliasing nuevamente lo que nos permite resolver estos problemas de diente de sierra, hace eso, hace un difuminado, solo que él revisa que sea un borde y solo hace los difuminados en donde eran bordes. O sea, es un poquito al revés, calcula bordes y difumina solo donde habían bordes para difuminar esto, pero las partes dentro de la cara que no las difumina. Pero bueno, aquí entonces teníamos la imagen difuminada. O podría yo mostrar la imagen original. Tengan en cuenta que si tratan de mostrar la imagen original después de haberle hecho una pasada, se les va a invertir. Entonces aquí se ve normal, pero porque miren que yo tomé el mapa V y lo invertí, el de Y. Miren que si hubiera utilizado el mapa V normal, que es así, se me cambia. Pero es porque cuando uno hace el grab pass, dependiendo de la tarjeta de video, le va a dar igual o le va a dar con una inversión. Entonces, se puede preguntar si si Y es negativo, se invierte, si Y es positivo, pues se deja normal. Sería con un if, básicamente. Siguiendo por acá, digamos que yo quiero volver a difuminar y voy a tomar ese segundo difuminado por acá para una última pasada. Entonces miremos qué pasó. Primer capa, primer pasada, difuminamos. Segunda pasada, volvimos a difuminar. En la tercera y última pasada, ahora sí vamos a hacer la detección de bordes. Entonces quiero que hagamos detección de bordes utilizando Sobel, que es como uno de los mejorcitos para detectar bordes. Voy a guardarlo por acá. Entonces miremos acá, tomo la imagen original, que sería... bueno, de hecho aquí le estoy aplicando otro difuminado adicional a la imagen original. Luego estoy tomando los bordes en X, que sería aplicar el kernel Sobel en X. El kernel Sobel está dividido en dos partes, el X y el Y. Entonces este es el del X, segunda derivada en X y segunda derivada en Y. Y luego uno lo que hace es combinarlos con la raíz. Entonces tengo el borde en X, el borde en Y, el borde que es la magnitud de ambos, que es pues la raíz de la multiplicación de ambos, es como funciona el Sobel, y luego lo convierto a escala de grises. Y vamos a guardar eso en la salida. Entonces, half 4, output igual a h.xx. Y acá tenemos unos bordes muy pulidos a pesar de haber sido hechos con la cámara RGB. No sé si recuerdan las pasadas que me dibujaba un montón como de ruido en la escena que tenía. Mientras que acá me muestra unos bordes mucho más pulidos al haberlo hecho con Sobel, pero haberlo hecho después de haber difuminado. Entonces es una forma de encontrar ruidos mucho más suave, pues porque por hecho que literalmente pues suavizamos antes. Y miremos cómo es cada uno de estos componentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo solo tomara los bordes en X? Miremos que solo está detectando estos bordes de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Y el Y.
me está detectando los bordes de arriba abajo y de abajo arriba, pero ya cuando los combino, que es aquí, pues me darán ambos bordes. Y ya yo podría decir, por ejemplo, voy a tomar la original, bueno, no, realmente esa no es la original, la difuminada, menos esos bordes de acá. Aquí tengo un error porque esto es RGB. Aquí diciendo a cada canal quítele el borde. Pero como esto está en un half 4, tengo que pasarle algún parámetro para el último valor del half. Y aquí tendría los bordes pues como oscurecidos porque se los estoy restando a la imagen original. También podría hacerlo pues como estaba en el ejemplo, que lo que hice fue que no los resté, sino que lo sumé y lo multipliqué aquí por un valor para resaltar los bordes, pero resaltar los positivos. Y acá tendría la detección de bordes, la imagen original con el difuminado, pues sí, se va a notar mucho pues cuando se haga zoom, por ejemplo por acá, como era originalmente, que era así, pues que se nota pues como los píxeles y el efecto de sierra, aquí no se nota, y tenemos un resalte de bordes, pero esta vez el resalte está en blanco y no en negro. Y fueron pues como las operaciones que seguí hasta acá. Ya en el que les mostré ahorita, pues lo que había hecho era combinarlo también con HSB para modificarle también la saturación y bueno, y afectar los bordes solamente en el brillo. Pero ese primer concepto, que es el de Graph Texture, es el que quiero que quede claro. ¿Qué preguntas tienen hasta acá respecto al Graph Texture? Bueno, entonces este es pues bien útil el GraphPass porque nos va a permitir tomar filtros y volver a filtrar sobre ese resultado de ese filtro. ¿Cuál es la mayor desventaja? Que esto solo funciona en PC básicamente, o sea, no significa que técnicamente hablando no funcione en mobile funciona, pero es tan costoso que normalmente se evitan los, los GrabPass cuando la plataforma a la que uno está desarrollando es mobile. O si se hace, pues hará un solo GrabPass y no tan pesado ni nada por el estilo. De hecho, por eso el anti-aliasing como hace uso de varias pasadas, entonces muchas veces no se utiliza en mobile, sino que pues, se deja el diente de sierra, pues aunque no se vea bien, se deja para mobile. De hecho, cuando uno utiliza el post-processing de Unity, hay una parte que dice como FXAA y es para aplicar precisamente pues ese shader de reducción como de los bordes que habíamos mencionado ahorita. Esto es Entonces, todo, sí. para solucionar ese problema de mobile, no se podría hacer varias pasadas, pero una sola pasada con un kernel más grande. Igual es muy costoso. O sea, igual hacer este kernel es muy costoso porque piensa que a cada texel se le están aplicando para calcular cada texel de salida, que en mi caso son 1920 por 1080, es un número gigantesco. Mira acá, 1920 por 1080. Tengo, eh, no me hizo el resultado, así aquí está. Tengo 2 millones de píxeles, 2.073.600 píxeles. Y por cada uno de ellos voy a hacer 5 multiplicaciones porque mi kernel, de hecho 25 multiplicaciones porque mi kernel es 5 por 5. Entonces, ¿cuántas multiplicaciones tuvo que hacer esto multiplicado 5? Los paréntesis no cambian nada, pues porque es una multiplicación, simplemente para entender que esta primera parte es la resolución y la otra es la del kernel. Entonces, tuve que haber hecho 50 y, sí, 51 millones 840.000 multiplicaciones más unas sumas para poder calcular estos píxeles de acá. Entonces yo pongo un kernel más grande, el kernel más grande siguiente ya no es 6 por 6 porque tiene que ser un número impar, sería 7 por 7, ya me incrementaría un montón la cantidad de operaciones. Es tanto así que inclusive el kernel 5 por 5 normalmente no se utiliza, ni siquiera en PC. Se utiliza pues a veces si uno sabe que no, que la tarjeta gráfica no es el problema que está como causando, no está causando problemas de rendimiento básicamente. Entonces, ¿podría resolverse así? No, porque aunque difumine más, que es lo que queríamos, también va a ser muy costoso. ¿Me hice entender? Sí, sí, profe.
Listo, súper bien. ¿Alguna pregunta adicional antes de cambiar de tema? Bueno, voy a hacer un shader, pero ya de los, digamos, normalitos, de personaje. Voy a poner otra vez, pues de hecho voy a dejar la cámara sin shader mientras tanto. Y voy a poner un shader normal, pues de que va sobre el personaje. Create shader. Quisiera llamar this. Entonces, bueno, eso fue pues como respondiendo a una pregunta que me hicieron. No era ese. Este. En el que se estaba pues con base en un video que es este de acá. Aquí está pues Bakis explicando el efecto, pero él lo explica en Shader Graph. Cómo podríamos hacer algo parecido, pero no en Shader Graph, sino utilizando pues el built-in pipeline que no soporta Shader Graph. Entonces miremos por acá. La idea es que pues vamos básicamente a tomar los bloques que tiene él en el video y vamos nosotros a mapearlos a nuestro código. Entonces es como lo que quiero hacer en este momento. Pues primero voy a empezar por limpiar un poquito el código. En este caso en el código no me interesan estos dos parámetros. No me interesan estos dos parámetros. Y nuevamente pues no me interesan estos dos parámetros. Aquí ya está. De hecho aquí... listo. Aquí por ejemplo esas son cuando uno tiene propiedades pero que van a ser diferentes en cada objeto. O sea, puedo tener tres objetos con el mismo material, pero cada uno va a tener unas propiedades que van a ser únicas en cada objeto. Entonces pues él va a crear unas instancias de los materiales, pero justo ahorita pues no me interesa nada de eso. Y voy a trabajar todo con float. Es todo por float. Solo hay dos campos. Bueno. Listo, entonces miremos por acá. En el video, casi que no llego, él acá tiene un bloquecito que se llama time y dice seno del tiempo. Básicamente ese bloquecito que dice seno del tiempo es un bloque que crearon en Shader Graph que lo que simula, igual lo podemos buscar, pues uno puede buscar aquí Shader Graph, perdón, un segundito, no me demoro. Bueno. Ya. Shader Graph seno del tiempo, creo que se llamaba, voy a abrir aquí, se llama Sin Time. Y aquí me muestra que hace este nodo. Y lo que tiene es el seno del tiempo. Y ya. Pues muy directo. Entonces, de hecho, si miramos, parece que la forma generada es con _simtime.w. Pareciera que ahí ya está resuelto en el shader. Miremos si este me funciona y si no, pues lo querías crear seno de y por dentro el tiempo. Entonces voy a crear una variable por acá que sería se llama y ese sería el bloquecito que se llamaba seno del tiempo. Va a ser igual a esto de acá. Veamos si sí me la reconoce. Sí, pues excelente. Si no, pues lo que haré es... Pero no, de hecho me dice que no existe. Entonces vamos a hacerla normal. Seno del tiempo y el tiempo habíamos dicho que era time punto y. Entonces ya ahí tenemos, ahí no me salió ningún error.
Voy a ponerle este shader para poder probar. Se lo pondré al personaje. Aquí está. Y acá, entonces, primer parte, nuevamente tenemos el seno del tiempo. Luego, ¿qué hacemos con ese seno del tiempo? Remapearlo. Y él está diciendo que lo va a remapear. Originalmente era de -1 a 1 y lo va a remapear a 0 a 1. Lo que hace es tomar una función y cambiarle el rango. El dominio sigue siendo igual, pero el rango va a cambiar. La función seno siempre va a dar un valor entre -1 y 1. Pues cuando el tiempo vale 0 me va a dar 0, cuando esté en 90 grados me va a dar 1 y cuando esté por allá en 180 me va a dar -1 y así pues va en 0 otra vez y luego cuando esté en 270 vuelve y me da -1 y empieza pues a replicarse. Pero los valores -1 los no necesito, entonces lo quiero que me dé no de -1 a 1 sino desde 0 hasta 1. Eso lo hace este nodo que se llama remap. Pero realmente pues sin necesidad de tener ese nodo nosotros nos podemos hacerlo. Remap va a ser igual a seno de guión bajo time.y multiplicado por 0.5 más 0.5. Miremos aquí que ya le hice un remap utilizando pues matemáticas. Lo que hice fue, ya no va desde -1 hasta 1, sino desde -0.5 hasta 0.5, porque lo multipliqué por 0.5, pero cuando le sumo 0.5 ya me va a dar desde 0 hasta 1. Entonces ya aquí está el remap completo. Y la ventaja, pues de hecho aquí podría haber puesto esto, pero la ventaja de hacerlo así, no por los nodos, es que se hacen optimizaciones por el hecho de que se aprovecha y se hacen operaciones en una única línea. Listo, aquí el remap va a ir conectado a este que se llama Alpha Clip Threshold. Aquí esto es una opción que se llama aquí Clip Remap. Clip lo que hace es descartar algunos píxeles. Aquí me falta poner el alfa 2.30. Bueno, y me faltaría de hecho todavía la parte de las capas. Pero bueno, vamos probando hasta ahí. Y bueno, pues de hecho aquí no estamos, que ya estaba moviendo este clip remap. Miren, ya busco por si acaso si hiciera clip. Sí, para matar unos píxeles antes de la salida. Pues miren cómo funciona la función clip, es que cualquier píxel que sea menor a 0 se descarta. Ah, bueno, aquí discard. La cosa es que aquí solo lo hace con los que sean menores a 0. Y aquí en el video parece que necesitamos es de hecho mover que se descarten los que sean menores a esta función remap. Entonces no la podría hacer así, tendría que ser si, si el valor de, perdón, un segundo que me perdí acá. Entonces tengo la salida al remap y la salida al remap. Lo que me está moviendo es cuáles píxeles se descartan. Ah, bueno, pero los píxeles de la salida, listo, no, todavía no puedo hacer esta parte porque todavía no he mapeado la textura. Pues vamos a poner aquí la parte de la textura, que esto es tener aquí un float 3, un float 4 puede ser, que va a ser el text2d, de la textura principal y el mapue. De hecho aquí ya debería dejarle pasar pues como una textura al personaje. Profe, no hay problema porque le dejaste el puntico más dentro del paréntesis. Sí, claro, fue porque me equivoqué. Esperaba que pues normalmente cuando hace esto en C# él se lo pone por fuera por el autocompletado inteligente, pero acá no lo hizo.
Y acá, esto como hace parte de la estructura, hay un punto. Un montón de errores que había. Y TextUDI no funciona como D mayúscula. gracias. No, D mayúscula. La T no, la D. Listo. Pues aquí ahora sí nos va a permitir ponerle una textura al personaje que ya no recuerdo cuál era originalmente. Porque puede que, pues como esto está hecho con unos atlas y tengo un montón de atlas, no sé cuál era el del personaje. Ya, pero tienen un nombre aquí que me ayuda. Sci-Fi no. No, aquí está. Listo. Entonces ya tiene el personaje, su textura. Y ahora sí, lo que podría hacer es preguntar acá. Pues voy a descartar unos píxeles. Entonces, si vuelvo por acá, si unos píxeles que son los del alfa son menores a un valor que los descarte. Pero por ahora no puedo calcular el alfa porque me falta todavía calcular el ruido. Entonces miremos acá, en esta partecita de acá, necesito un ruido. Pero entonces el ruido, ¿cómo lo puedo poner? Pues puedo poner aquí una textura que voy a llamar noise. Noise. Y acá vuelvo y la pongo. Y aquí la mapeo. Le creo su propio mapa B. Y la llamo aquí noise. Y de hecho del noise solo me interesa, así yo he visto que aquí ya tiene un texto de que sigo. Del noise solo me interesa un canal, pues porque es una imagen en blanco y negro. Entonces ya aquí tengo el ruido, que es esta parte de acá. Luego de este ruido se está conectando con el alfa. Vamos haciendo esto, entonces O.alfa igual a noise. Y vamos viendo por acá. Y necesito una textura de ruido. Pues esto es como de más baja frecuencia. Descargamos esto. Y traigámosla para al ladito del shader para que no se me olvide borrarla ahorita. Y aquí ya estaría. Y lo que estamos diciendo es que el alfa nos afecta el noise. Que nos falta poner toda la parte de la transparencia aquí en los tags. Que ya lo voy a poner. Queremos que es igual, pues por si acaso está aquí en la parte de transparencia. Y bla bla bla. Aquí está. Q es transparent. Render type. Transparent crowd. Y aparte aquí puede tener pues varias propiedades, incluyendo el donde está el Q, que sería igual a transparent. Bueno, no, esto no importa. Y en el pragma necesitamos alfa 2.fade y creo que ya. Voy a verificar si sí me está funcionando la transparencia, pues como más allá del ruido, poniéndola acá un 1.
y poniéndole por acá un 0.5, 0.25. Si no, así sí está funcionando. Creo que parece que no tengo como el mejor contraste entre el fondo y él, pero sí se está modificando la transparencia. Pues pongámoslo en algo que contraste más, digamos. Tiene que ser como con este rosado de acá o algo así. Bueno, ya tengo esta primera parte del video implementada, que era tener el ruido conectado al alfa. Tengo un remap. Ahora que falta lo que les había dicho. El remap lo que me va a mover es cuáles píxeles se descartan. Y para descartar píxeles, lo que nos dice la documentación pues, de Clip es que hay una función que se llama descart. Entonces voy a decirle acá, si noise es menor a remap, descártelo. Yo le voy a dar play y como es una función senoidal, lo que va a pasar es que se van a empezar a descartar unos píxeles u otros. Aquí ya sé qué pasó cuando le play, que le puse el shader a un personaje, pero bueno, pues como esto tiene persistencia de datos, el personaje que está es otro. Pero pues, mi problema, voy a hacerlo aquí manual, voy a aprender este de acá. Entonces aquí está, cuando la función seno va subiendo, se descarta. Listo. Pero de hecho acá, pues hay un problema con estos modelos de acá, por lo cual puede que este no sea el mejor ejemplo para esto, pues por el cual estoy seguro que este no es el mejor ejemplo, y es que tiene muy poquitos polígonos y un mapa web con un atlas, entonces se va a ver muy discreto. Voy a ponerlo aquí con una esferita mejor. Y a esa esfera pongámosle cualquier textura. Pues no importa realmente de qué sea, pero que no la veamos tan plana para que sea más fácil ver el efecto. Aquí. Listo. Entonces aquí ya estaría. Y si miramos, lo que está pasando es que se consumió. Porque cuando hay unos píxeles, pues, digamos, la onda seno va subiendo. Entonces se descartan más píxeles. Cuando la onda seno baja, se descartan menos píxeles. Miremos que lo que estamos haciendo es descartando unos píxeles y poniendo otros. Eso es lo que está pasando ahí. En lo que llevamos hasta ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá, verdad, antes de seguir? No. Continuemos por acá. Miremos que luego él toma el mismo bloque de remap y se lo suma a algo que él se refiere como los bordes y se lo va a poner a esta función que se llama step, que me lo combina con el Perlin Noise. Entonces vamos a buscar aquí step node shader graph y veremos que hace este nodo de acá. Entonces dice este nodo de acá que retorna 1 si el valor que se llama in, pues que es uno de los parámetros, es mayor o igual al valor de lo que se llama edge. De lo contrario retorna 0. Esto lo discretiza, pues es un condicional. Si, miremos acá otra vez, si el que dice in es mayor al que dice edge, si este es mayor a este, me va a dar 1, lo contrario me va a dar 0. Y el que está entrando al in es el resultado de la suma. Y el que está entrando en edge es el resultado del Perlin Noise. Entonces vamos a hacer aquí la suma, que es igual al ruido, más un valor que uno podía aquí pues elegir porque estaba como una propiedad. Por defecto trabajaron con 0.01. Yo igual lo podría declarar pues como propiedad para poder elegirlo desde afuera. Y luego vamos a mirar si ese add ya se me olvidó, el que se compara si es mayor es si in es mayor que edge, in mayor que edge, si el add es mayor que el noise.
me va a dar 1. Este se llama step. Pero si esto se cumple, step me va a dar 1. Y luego con ese step vamos a conectarlo a un bloque arriba, que es el de multiplicarlo por un color. Entonces aquí tengo, pues yo ya tengo una variable aquí para el color, que es esta. Me gustaría ver cómo se llama el bloque que le puso él arriba para poner exactamente el mismo nombre. Multiply, bueno, que va a ser igual al color multiplicado por el step. Y esto se lo pasa al emission. Entonces o.emission parece que no me está dando bien la parte del step. Ya voy a mirar atrás. Entonces, si este, que hecho pues lo podemos hacer los dos aquí de una vez. Si este es mayor al ruido, este me va a dar 1. Es que aquí estoy diciendo si esto es mayor a esto, pero esto siempre va a ser mayor o igual a esto. Es porque no era con este, era con el remap. Ahora sí. Y lo que está pasando es que los bordes tienen como ese brillo antes de desaparecerse. Entonces vamos a dar aquí, él vuelve y se disuelve nuevamente. Y si queremos bordes más gruesos, pues ponemos aquí un valor más grande. Y ahí está nuestro shader de Dissolve, que originalmente estaba en shader graph, pero que lo pasamos aquí. Aquí voy a hacer una optimización pues antes de que se me olvide. Es que voy a decir step va a ser, se hace esta pregunta y si esto se cumple me va a dar 1, de lo contrario me va a dar 0. Recuerden que si trabajamos todo en una misma línea es más óptimo. Inclusive aquí pues puedo ver, como este step solo lo estoy utilizando acá, pues yo no lo puedo multiplicar por el color. Y me ahorro este de acá. Bueno, esto sí pues me tocaría así. Y aquí ya el emission. Y aquí falta el puntico. Y ahí sigue funcionando el shader. Pero ya pues tiene unas optimizaciones de que evitamos ese otro condicional y pues nos estamos ahorrando algunas variables. Entonces, bueno, aquí está. La idea es que cualquier shader que encuentren video en Shader Graph puedan pasarlo, abro comillas, sin ningún problema, hacia la estructura pues como de shaders que hemos visto, ya que si miramos, pues yo lo que hice fue mirar cada bloque e irlo pasando, pues harían básicamente lo mismo. Eso sería todo por hoy. Si tienen preguntas, por favor, escribir.